En el video sobre cómo hacer un objeto transparente en Unity a través de código, en el cual veíamos cómo cambiar la componente alfa de un material en tiempo de ejecución, me hacen la siguiente pregunta. Buenísimo, gracias. Muy lindo el video, ¿no? Pero solo afecta a la primera esfera, no a la clonada. ¿Cómo se hace para que los cambios se apliquen a todos los hijos / clones del GameObject? Gracias de antemano. Esta pregunta me viene pero perfectísimo porque cuando publiqué el video anterior y más adelante lo volví a ver, me di cuenta de que hay una cosita que quedó innecesariamente complicada, que se podría haber simplificado mucho, y otro detalle que quedó por ahí colgado. Así que lo que vamos a hacer en este video es lo siguiente. Vamos a ver esos detalles previos como para complementar el video anterior, que lo voy a dejar acá en la esquina. Esto que estamos viendo acá es la escena y el script tal cual quedó al final del video anterior. Les recomiendo que lo vean porque es que tiene información muy útil. Terminamos con este slider que cuando lo llevamos a cero el objeto se hace transparente. Y bueno, de esa manera podemos controlar la componente alfa. Y luego de cerrar con eso, vamos a responder la pregunta que hicieron. Para resolver lo que preguntaron, se me ocurrieron 3 maneras distintas de hacerlo. La vamos a ir viendo de menor a mayor complejidad. Las 2 primeras estoy seguro de que van a funcionar y la tercera no estoy seguro, pero pienso que sí. Así que vamos a descubrirlo juntos. Bien, empecemos viendo esos detalles que quedaron del video anterior. Aquí, para poder modificar la transparencia del material, lo que nosotros necesitamos es poder trabajar con la referencia de ese material. Y para eso habíamos definido un GameObject que tenía un componente Mesh Renderer y dentro de ese Mesh Render estaba el material que queríamos modificar. Entonces, ¿qué hacíamos para poder obtener la referencia del material? Definíamos una variable llamada material y a esa variable le asignábamos esta instrucción, que lo que hacía era tomar el GameObject, extraerle la componente Mesh Renderer y luego con esa componente Mesh Renderer acceder a su material. Ahora, todo esto, luego de verlo me di cuenta de que directamente podríamos haber definido aquí una componente Mesh Renderer y asignarla directamente en el inspector. O sea, ¿qué necesidad había de definir el objeto, extraerle? Y bueno, en lugar de asignar el GameObject y luego extraer la componente, aquí directamente podemos trabajar con el Mesh Renderer y asignarlo en el inspector. Acá tenemos la variable Mesh Renderer y simplemente le arrastramos el GameObject y como ese GameObject tiene el componente Mesh Renderer, lo podemos asignar y es como que el getComponent se hace aquí en el inspector y se resuelve en tiempo de compilación. Le damos a play y bueno, sigue funcionando exactamente igual. Lo otro que me gustaría añadir para complementar el video anterior es el hecho de que nosotros seteamos el modo de renderizado del material como transparente, pero hay otra opción que es Fade, que también está buenísima porque es como que el material desaparece, el objeto desaparece directamente de la escena. O sea, si la componente alfa va a 0, ya no lo vemos más, ni siquiera vemos los reflejos. En el modo transparente, en cambio, cuando disminuimos la componente alfa es como que, claro, quedan los reflejos, ¿no? Bueno, a menos que los desactivemos de aquí, los reflejos y los specular highlights, pero aún así es como que queda como un aura, ¿no? Con este otro parámetro el objeto desaparece completamente. Pero bueno, con esto cerramos lo del video anterior y ahora vamos a enfocarnos en el problema actual, que es que el método que se mostró en el video solamente afecta a una de las instancias del material. Entonces la idea sería cómo hacer para hacer transparente todos los objetos. Había mencionado que iba a mostrar 3 maneras de hacerlo. Vamos a empezar con la más simple, que es la siguiente. Fíjense en este detalle, ¿no? Cuando salimos del modo juego, esa instancia que se creaba del material que se había separado, ¿no? Como que se vuelve a conectar a este material aquí de la carpeta Assets. Y fíjense en este detalle, ¿no? Que si yo aquí manualmente modifico la componente alfa, todos los objetos se hacen transparente, ¿no? Entonces esto ya nos está dando una pista de una de las formas de hacerlo. En lugar de modificarle la componente alfa a este material, a la instancia particular que está aplicada a este Mesh Renderer asignado a este GameObject, modifiquémosle la componente alfa a este material de aquí, al material original, ¿no? Y es que hasta se puede usar el mismo código. Fíjense que acá tengo esta instrucción en donde inicializo la variable material y la hago igual al material del Mesh Renderer. ¿Por qué no comentamos esta instrucción? Y en el inspector, en esta variable, en la variable material, asignamos este otro material. Le damos a play. Ya está resuelto, ¿no? O sea, esto sería una de las formas de hacerlo, quizás la más simple. Tan simple que solo tuve que comentar esta instrucción y asignar el objeto. Pero bueno, tengan en cuenta que todo esto ya viene del video anterior. El problema con esta forma, que sería la más simple, es que absolutamente todos los objetos que haya se van a modificar, ¿no? Y tal vez solamente quieren modificar una cierta cantidad de objetos. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas 3 esferas y lo que quisiéramos hacer es modificarle la componente alfa solamente a 2 de ellas,
¿no? En lugar de absolutamente todas. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer transparente una determinada cantidad de objetos? Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver dos formas de hacerlo. La que vamos a ver ahora estoy seguro de que va a funcionar. Y la otra forma vamos a probar y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, empecemos primero con el método que estoy seguro de que va a funcionar. Tomando como base lo que se vio en el video anterior, que era cómo modificarle la componente alfa a un objeto, solamente tendríamos que extender eso a muchos objetos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, aquí voy a tomar las variables MeshRenderer y la variable material, las voy a copiar, las voy a pegar, les voy a cambiar el nombre. Y lo que yo quiero tener acá en lugar de un MeshRenderer es un array de MeshRenderers, ¿no? O sea, un objeto que dentro puede tener muchos MeshRenderers. Y lo mismo para el material. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí en el inspector, en lugar de tener un solo MeshRenderer, un solo material, tenemos un array y nosotros podemos definir la cantidad de elementos que necesitamos colocar en su interior. Por ejemplo, podríamos darle tamaño 2. Y bueno, y aquí tenemos un espacio para colocar MeshRenderers. Simplemente vamos al inspector y tomamos los objetos que necesitamos, los colocamos aquí. Y ahora para inicializar el array de materiales lo que tenemos que hacer es extraérselos a cada uno de los MeshRenderers. ¿Y eso cómo lo hacemos? Fíjense que aquí mismo, ¿no? Acá es donde encontramos la referencia de un único material. Acá mismo vamos a encontrar la referencia de varios materiales. Vamos a usar un bucle for, vamos a recorrer el array de MeshRenderers. O sea que el bucle necesitamos que vaya desde 0 hasta el tamaño del array de MeshRenderers. Y aquí en la componente i del array de materiales la hacemos igual a la componente i del array de MeshRenderers punto material. De esta manera recorremos el array de MeshRenderers y les extraemos el material. Vamos a darle a play para ver si funciona. Y acá, como ven, podemos encontrar las referencias. Ahora solamente tendríamos que recorrer el array de materiales y modificarle la componente alfa a cada uno. Antes de hacer transparentes los objetos, voy a desactivar este sistema que teníamos del video anterior para no generar confusiones. Lo que voy a hacer es simplemente comentar esta instrucción del video anterior que nos modificaba el color del material. Y de esa manera este slider le cambia la componente alfa al material, pero no se hace ninguna actualización sobre el color del material y por lo tanto este slider ahora no estaría haciendo nada. Ahora sí, vamos a modificarle la componente alfa a cada uno de los materiales que están aquí adentro. Eso lo podemos hacer con un for o también con un for each. El for each es más práctico porque no necesitamos la variable iteradora. Lo planteamos de esta manera. Para cada material m en el array de materiales, que se llama myMaterials, hacemos m.color igual a myColor. Y eso sería todo. Le damos a play y al modificar el slider vemos que solamente se hacen transparentes los objetos que están dentro del array, lo cual es bastante práctico porque acá en cualquier momento nosotros podemos agregar un elemento más, otro material más, arrastrar el MeshRenderer a este espacio, le damos a play y con eso ya sumamos un nuevo objeto que se haga transparente con el sistema. Así de simple. Pero bueno, esa fue la segunda manera de resolver el problema. Pasemos a la tercera, que no estoy seguro de si va a funcionar, pero algo me dice que sí, y voy a probar ahora y vamos a ver qué pasa. La idea sería la siguiente: en lugar de definir un array de materiales, vamos a definir un material nuevo, vamos a llamarlo myMaterial2, 3 mejor, ¿no? Porque es el tercer método que estamos viendo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el array con MeshRenderers, ¿no? O sea, vamos a tener todos los objetos que queremos hacer transparente. Pero lo que vamos a hacer es, al primer elemento del array le vamos a extraer el material, como en el video 1, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es recorrer los demás elementos y asignarles ese material que le extrajimos al primero. Entonces se me hace que de esta manera es como que todos estos MeshRenderers van a estar apuntando a la misma instancia del material. Por lo tanto, cuando modifiquemos el color de este material, cada uno de estos MeshRenderers se va a hacer transparente. Eso es lo que pienso que puede funcionar y es que tiene sentido, ¿no? Vamos a probarlo. Dijimos, a la componente 0 del array de MeshRenderers le extraemos el material y lo guardamos en esta variable. Mi material 3 igual a, ¿cómo se llama? MeshRenderers 0. Punto material. Genial, con esto tenemos el material asignado al elemento 0. Y ahora recorremos el array con un bucle for, pero en lugar de partir del elemento 0, partimos del elemento 1, porque queremos asignarle el material a los demás elementos. Y lo que hacemos dentro de este bucle es, al MeshRenderer, en la posición i, le asignamos el material que acabamos de inicializar.
Y de esa manera todos estos mesh renderers van a tener asignado esta misma instancia, mi material 3. Por lo tanto, aquí en el update lo que podemos hacer es mi material 3.color igual a my... Esperen, antes de resolver esto vamos a desactivar lo que hicimos para el segundo método. Fíjense que ahora todo se hace transparente. Vamos a comentar esto. Y de esta manera el slider no afecta la transparencia de los objetos. Quiere decir que ahora sí podemos proceder. Vamos a mi material 3. Al color de mi material 3 lo vamos a hacer igual a myColor. Y ahora vamos a darle a play y bueno, esto podría funcionar o podría ser un fallo épico. Le damos a play, bajamos la componente alfa y funciona. Por suerte funciona. Igual, si no funcionaba lo iba a subir igual al video, pero bueno, anduvo. O sea, tiene sentido. Algo que me gustaría chequear quizás es qué pasaría si en este array tenemos solamente un mesh renderer. Aquí nos podríamos salir del índice y tener un error index out of range. La lógica me diría que no, porque claro, este bucle for sería desde el elemento i igual a 1, o sea este, hasta el tamaño, hasta que sea menor o estricto que el tamaño del array. Si el tamaño del array es 1, no estaríamos dentro de un caso de este for. Pero bueno, de todas maneras vamos a comprobarlo. Le damos tamaño 1, vamos a la consola, le damos a play y sigue funcionando sin problemas. Eso sería todo, espero que les resulte útil y nos vemos en la próxima.